este caso lo encontramos con la chicha dulce, pero también existe chicha que utilizamos para embriagarnos. Ah, sí, sí, este mismo también. También. Sí, este mismo. Pero hay que ya dejarlo un par de 4 días así para tenerle azúcar así. Vamos a hablar del proceso, de su inicio hasta el producto final. ¿Cómo es ese proceso de la chicha del maíz? Bueno, la chicha de maíz, primero se siembra maíz, ¿verdad? Ajá. Va creciendo, la chapea después va creciendo. Cuando está de cosecha, la cosechamos. ¿Cuánto tiempo? Por 3 meses, 3 meses para cosechar. 3 meses para cosechar. Ajá. Cuando la cosechamos, entonces después, este tiempo no se seca porque estamos en verano, ¿verdad? No se seca. Pero para el invierno sí. Entonces se seca, se cosecha, se trae, se echa en agua. Y en aguas nace, dentro de 6, 7 días lo muele. Lo muele, entonces eso da la chicha. Así. Pero ese molido lo hace con molino Máquina. o también lo pueden hacer con piedra. Con piedra también se hacía antes, con piedra se hacía Eso era en la... antes, cuando había máquina. Ahora se muele más con máquina. Pero con piedra me imagino que también queda. Ah, no, sí, también queda buena, sí. Ajá. Luego que se muele, Sí. luego de molerlo. Entonces se cocina, después se agua. Ajá. Entonces después se bebe entonces. Entonces cuando después de moler, Ajá. sale este producto que tenemos aquí. Sí. Pero existe dos tipos, ¿verdad? El dulce Dulce y fuerte. y el fuerte. Ese que conocemos como chicha fuerte, Chicha fuerte, sí. que lo utilizamos para fiestas, cuando Ajá, hay no, eso sí. celebraciones y cosas Sí, así. sí. Ajá. Entonces, ¿cuánto demora ese proceso hasta Para- que esté listo? Para que quede fuerte. Para que quede fuerte. Bueno, por ejemplo, si eso le digo está medio, está agrio, ¿verdad? Ujú. Le echamos azúcar. Se le echa Se azúcar. le echa azúcar. Y ya como para pasado mañana está fuerte. O sea, 3 días. 2 días, 2 3 días, días. sí, 3 días. Uno empieza a beber 3 días. Y entonces queda listo para uno emborracharse, ¿verdad? Hay de nalga por allá. Entonces. Buen detalle. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando se hace la chicha dulce y la chicha fuerte? Bueno, la diferencia es, por ejemplo, le echaron azúcar, esto le echaron azúcar en la mañana, está dulce, está bueno para tomar, este no hace caer No nada. hace nada, exacto. Esa es la diferencia. Y entonces, ¿y la chicha fuerte cómo se hace? ¿No se le echa azúcar? Si se le echa azúcar, se le echó, eso no se puede ni beber. Hasta pasado mañana, hay que nada más toca darle la vuelta. Hasta pasado mañana, si es posiblemente hay que beber, entonces no, hombre, eso está bien. Punto. Punto. Entonces hay que esperar unos días para que se fermente y que quede listo. Ajá. Entonces eso dura de 2 a 3 días para que 2 o esté. 3 días, sí. ¿Y qué pasa si se excede de ese tiempo? ¿Cómo? Si se excede más de los 3 días, ¿qué pasa? Bueno, solamente hay que echarle un poquito más, seguir usándolo más con azúcar. De verdad. Ajá. ¿Con cuánto de eso me puedo emborrachar? Digamos, supongamos que esto sería una chicha fuerte. Yo creo que con 2 o 3 botellas, yo creo que tú tienes para embriagar.